Las declaraciones que hacía hace unos cuantos minutos el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, esto fue lo que dijo. Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, vuelvo a comenzar. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP, lamentan profundamente que el poder destructivo de los que siembran odio y rencor haya influido en la opinión de la población colombiana. Con el resultado de hoy, sabemos que nuestro reto como movimiento político es todavía más grande y nos requiere más fuertes para construir la paz estable y duradera. Las FAREP mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro. Al pueblo colombiano que sueña con la paz, que cuente con nosotros. La paz triunfará. Muchas gracias. Parece haber ahí, doctora Marta Lucía, un consenso entre las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos y las declaraciones de Rodrigo Londoño alrededor de la necesidad de mantener los esfuerzos de paz que han venido teniendo lugar en los últimos años. Sin embargo, varias personas que han liderado el movimiento por el no han insistido en que hay partes concretas de los acuerdos que no los satisfacen y en los que sienten que se cedió demasiado frente a la posición que tenían las FARC. El presidente convocó a una reunión mañana los líderes del no, y le quería preguntar primero si usted va a ir y Espero segundo que nos convoquen, que no nos excluyan y por supuesto que iré. Yo al presidente le he mandado tantos documentos, Sandra, que realmente lamento que no haya habido, verdad, como la humildad de querer recoger lo que muchos sectores queríamos aportar generosamente. Por supuesto que estaré, porque creo que tenemos mucho que aportar en este momento. Y en ese sentido, en el contexto de esa conversación que va a haber con el gobierno, ¿cuáles son sus reparos concretos con el acuerdo como está? Sandra, mire, yo estoy segura que conoce también como yo este acuerdo y sabe que hay un montón de elementos que son transversales. Uno aquí no puede coger simplemente una parte y decir, es este pedazo del artículo tal de la página tal, no. Aquí, por ejemplo, el tema de justicia me parece que es un tema de fondo en donde hay que precisar, y lo dijimos muchas veces, en qué consiste la restricción de la libertad de residencia, que no es reclusión, que no es tampoco prisión y que debe haber realmente una sanción para los principales responsables de crímenes de lesa humanidad. Para el secretariado es que estamos hablando de 30 personas. ¿Cómo es posible que por 30 personas se bloquee esta negociación? Segundo, creo que hay demasiado ventajismo en la participación en política y no se trata de si les dan un sueldo, un salario mínimo mensual 90% o no, eso es lo de menos, pero es que resulta que tienen recursos de apoyo con los que jamás ha contado ningún partido legítimo para poder hacer política. Entonces uno dice, ¿de qué se trata esto? ¿Entregarles el poder tan fácilmente? Tampoco. Yo creo que eso hay que tener algunos ajustes. Tercero, los principales responsables, según el artículo 122 de la Constitución vigente hoy, no podrían hacer política y entonces ese es el tema. Si esa posibilidad se le llegara a abrir, primero habría que reformar la Constitución, no primero meter el acuerdo y después entonces ver cómo lo incluyen en la Constitución. Cuarto, fíjese una cosa que yo respeto muchísimo, el derecho a la protesta. Creo que Colombia tiene que lograr una ciudadanía más madura, más participativa, que proteste también, por supuesto, pero una cosa es tener el derecho a la protesta y otra cosa es estimular la participación política exclusivamente a través de la protesta, porque eso termina llevando a las vías de hecho. Y entonces un país en modo protesta es un país que termina en la anarquía, en las vías de hecho, destruyendo riqueza económica, y ese no es un país ni más democrático ni más en paz. Esos son los ajustes. Y por último, la participación de las FARC en la reparación a las víctimas. Claro que todos los colombianos tenemos que ayudar, pero ellos que tienen recursos también tienen que tener realmente una participación proporcional a lo que ha sido su responsabilidad en las víctimas, y esto con buena voluntad tenemos que sacarlo adelante, entre todos, para que algún día ojalá sea todo el pueblo colombiano celebrando un acuerdo que de verdad cuente con el apoyo mayoritario.